Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Lady Saray, pertenecemos al grupo 339 y a continuación hablaremos acerca de los libros correspondientes en donde realizaremos un debate. Inicialmente, la compañera Jessica y Natalia se encargarán de dar respuesta a la pregunta ¿cómo aporta la lectura a su formación como psicólogos? En base al libro Una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, ítem 2.1 y 2.2. Así que la compañera Jessica iniciará con su aporte. Señora tutora y compañero, muy buenas noches. En este momento les voy a socializar la respuesta a la pregunta indicada por la compañera Saray. Entonces, la temática del texto contribuye al desarrollo del rol del psicólogo social al proporcionar un contexto histórico y sociocultural en el que se originó esta disciplina. Ayuda a comprender cómo las corrientes de pensamiento, valores y creencias de la época influyeron en la forma en que se abordaron los temas de la psicología social. Esta comprensión puede ayudar al psicólogo social a analizar críticamente las teorías y enfoques contemporáneos, reconociendo la influencia de factores ideológicos en su desarrollo y aplicación en la sociedad actual. Además, el texto resalta la importancia de no asumir la neutralidad en la investigación y el discurso científico, lo que puede llevar a un enfoque más consciente y ético de la psicología social. En este caso, la compañera Natalia va a terminar de retroalimentar esta respuesta. Muchas gracias, querida compañera. Bueno, complementando lo que ya nos acaban de decir, la primera lectura nos invita a entender y a comprender cómo la ciencia cumple un papel importante en nuestro proceso formativo, puesto que nos permite avanzar en el estudio de la conducta humana, la sociedad, el individuo, ya que éstas trabajan y se transforman de la mano. Si bien es cierto que la ciencia juega un papel muy importante para la psicología social, también es cierto que para llegar hasta donde ha estado tuvo que pasar por muchas dificultades hasta obtener ese reconocimiento que hoy en día tiene. Abordar las problemáticas sociales teniendo en cuenta los múltiples autores y teorías nos llevan a entender mucho más la conducta del individuo, y esto nos permite analizar mucho más el proceso formativo de los sujetos. Es de vital importancia el estudio de la psicología social, puesto que nos permite hacernos responsables a nosotros como individuos y entender nuestro comportamiento y explicarle al mundo cómo funcionamos de manera positiva o negativa dentro de un entorno o dentro de nuestra comunidad. Por eso me parece de vital importancia y ayuda a nuestro proceso formativo para entender todas nuestras conductas y cómo desde esa área podemos aportar mucho más a nuestro entorno, a la sociedad y a nuestro proceso formativo como individuos. Listo, muchísimas gracias compañeras por su aporte. Para continuar, el compañero Fabio y la compañera Yusi se encargarán de la lectura 2, en donde hemos elegido la pregunta ¿qué diferencia se encuentra dentro de la expansión de la psicología social en Europa y Estados Unidos a Latinoamérica? Ellos se encargarán de la lectura Una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, pero en este caso basándose en el ítem 2.4. Así que, por favor, compañero Fabio, puedes iniciar con tus aportes. Gracias, Lady. Tutora, cordial saludo, compañeras. Voy a dar respuesta pues a la lectura número 2. Voy a trabajar sobre ella junto con mi compañera Yusi. Y inicialmente pues quería traer aquí el evento donde nosotros enfocábamos qué situación pues o con qué situación de la vida real, digamos, la parte social o personal, podríamos relacionar la lectura, como para darle un enfoque, una explicación vista como desde otro ángulo, desde otro ámbito. Entonces, inicialmente yo había mencionado acerca de que era muy similar a cuando a nuestra Latinoamérica pues llegó la religión católica. Entonces, inicialmente fue como una, digámoslo, implantaron, porque no fue si se quería o no, sino fue como una implantación de unas creencias y donde inicialmente pues se enseñó de qué era la religión, qué era lo que se hacía en la religión, bueno, la doctrina, todo lo que allí se hacía, pero con el pasar del tiempo, ¿qué fue sucediendo?
Asimismo, empezaron a haber como otras divisiones de la religión católica, donde muchos empezaron a ver de que habían otras creencias u otras ideologías u otras maneras de ver, digámoslo así, un ser supremo. Y esto lo comparo mucho con lo que tiene que ver con la psicología social, básicamente de la llegada a Latinoamérica, como desde la parte de Europa y anglosajona llegó a Latinoamérica. Es algo muy parecido. Inicialmente pues llega con, digámoslo así, todo lo que tiene que ver con la psicología, donde hay unos modelos y unas teorías de la psicología, que digámoslo así, fue lo que llega a Latinoamérica y lo que se implantó en su momento. Entonces es como si nadie viera un poco más allá de esas teorías o de esos modelos y asimismo los quisiera implementar a la parte social. Entonces ya hablar de la parte social es algo complejo porque es un, digámoslo así, es un ámbito más grande y es donde vino pues el primer choque. Este choque es donde identifico, digámoslo así, la tesis, digámoslo, de la lectura, donde nos habla de cómo al llegar a Latinoamérica, en un principio pues fue bien recibida, digámoslo así, la psicología y tratar de implementarla, digámoslo así, a nivel social. Pero aparece algo que denomina nuestra lectura acerca de que la psicología social es la hija de la crisis. ¿Y por qué es denominada así? Porque apenas llega esa psicología a tratar de imponerse o a tratar de buscar cómo el individuo se comporta con base a lo que en su entorno vive y cómo el mismo individuo puede moldear o cambiar la sociedad en la cual se encuentra, pues no es lo mismo hablar de una sociedad en Europa, no es lo mismo hablar de una sociedad a nivel de Norteamérica, a ver lo que vino a enfrentarse la psicología social en el ámbito de Latinoamérica. Entonces aquí fue donde empezó a enfrentar diversas connotaciones, donde ya hay un choque con la parte social, ya hay un choque con la parte cultural, un choque con la parte política e incluso con la parte militar. Entonces es aquí donde la psicología social empieza a tomar como un rumbo diferente. Entonces, básicamente porque hay ciertas ciencias, como lo de las ciencias naturales, que, digámoslo así, es algo que existe y casi que no es cambiante, pero la parte social es muy cambiante de acuerdo a esos aspectos, como mencioné anteriormente, culturales, políticos, económicos. Entonces, aquí es donde hablamos de que esa expansión de la psicología social de Europa y el área anglosajona hacia Latinoamérica inicialmente fue bien recibida, pero con el pasar del tiempo empezó a tener, digámoslo así, cambios por los choques que hubo con lo que se fue enfrentando. Es una sociedad totalmente diferente. Y eso definitivamente nos ayuda, digámoslo así, a nuestro rol como psicólogos, porque tenemos que, si bien es cierto, tomar esas teorías y esos modelos psicológicos que hemos aprendido y que a diario en cada una de las materias, como los vamos, digámoslo así, proyectando como profesionales, son como herramientas para nosotros, pero ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ver lo que llama también en la lectura como una revolución, porque se va a enfrentar a lo que vivimos actualmente, pues en este caso, digámoslo, en nuestro país o a nivel latinoamericano, y debemos buscar problemáticas, cómo enfrentar esas problemáticas, pero no desligándonos de que es un contexto social totalmente diferente a Europa y al área anglosajona. Bueno, ese fue mi punto de vista. Voy a darle paso a nuestra compañera Yusi, que va a complementar un poco más el tema de la segunda lectura. Buenas noches, compañeros y señora tutora. Muchas gracias, compañero Fabio. Bueno, para complementar un poco lo que dijo mi compañero Fabio, bueno, desde el punto de vista de la psicología en América Latina, esta se ha fortalecido pues desde las bases europeas, entre ellas tenemos pues la alemana, francesa e inglesa. Bueno, a partir de los avances estadounidenses, las teorías evolucionistas centradas en la concepción de la evolución del progreso, se reforzaron los aspectos de la cultura pues norteamericana. De este modo, se denominó el lema de supervivencia del más apto.
Es decir, que debido al cambio social y la forma natural de las medias donde las sociedades evolucionaban tomando como punto de referencia la psicología europea, siendo esta de manera influyente en la sociología pues norteamericana. Podemos observar también que además que la psicología europea, así como la norteamericana, estuvo guiada pues bajo las teorías de Wundt, las cuales le otorgaron un carácter de tipo científico. Es así como en la psicología pues latinoamericana pues ha venido buscando llevar a cabo el desarrollo pues de una perspectiva de forma científica, pues basada en la psicología teniendo en cuenta las leyes universales, teniendo en cuenta también las evidencias. Puedo decir que la psicología social latinoamericana, aparte pues de las teorías donde se obtiene y se logra analizar los medios en que el individuo desarrolla su relación con los demás, teniendo en cuenta que uno de los aspectos importantes para el ser humano es la constante evolución. De este modo tenemos la psicología social en Europa y América Latina, donde se dan a conocer las fuentes en las que el individuo permite que su mente parta desde el estudio de los órganos primarios y la estructura del mismo cerebro. También, por tal motivo, las diferencias y semejanzas pues, que se encuentran entre las teorías y la evolución del hombre en pos del desarrollo necesitan pues, tener suficiente apoyo pues, para que el conocimiento sea de manera permanente en dirección de la evolución, pues generando en su entorno la convivencia, puesto que se relaciona con el enfoque en el enfoque psicosocial enmarcada pues en el estudio del comportamiento pues del individuo pues con su entorno. Esto fue todo, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por sus aportes. Para culminar, con respecto a la tercera lectura, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, en esta lectura se menciona nuestro rol como psicólogos en el contexto colombiano, en donde se resalta la importancia de responder a los cambios históricos que se presentan, en el contexto social, dirigiendo nuestras metodologías y acciones hacia la resolución de los problemas de carácter social. Y de igual manera, tal y como en las lecturas anteriores, el tema abordado es de gran utilidad de nuestra formación como psicólogos, ya que allí se menciona nuestra relevancia precisamente como psicólogos y los posibles pasos a seguir para, en base al conocimiento adquirido, generar un correcto abordaje y aplicación a los problemas sociales. Para finalizar, haciendo un resumen en base a las lecturas de mis compañeros, dentro de las tres lecturas se mencionan los nacimientos de la psicología, tanto desde la perspectiva de Darwin hasta su intento como posición como ciencia capaz de explicar y predecir la conducta humana. De igual manera, se resalta la posición amplia con la que cuenta la ciencia social en Latinoamérica en comparación con territorios europeos o estadounidenses que han sido dominados tradicionalmente por su pensamiento psicosocial. Muchísimas gracias, tutora, por la atención prestada.